Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en una noticia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y, en particular, entre los seguidores de una de las actrices turcas más queridas, Demet Özdemir. Y es que, como bien indica el titular, ha hecho una confesión realmente sorprendente, y es que se está preparando para ser mamá, pero ojo, que no es lo que parece a primera vista. 3 años es el tiempo que ella misma ha indicado, y eso nos deja con un montón de preguntas. ¿Qué significa esto realmente? ¿Está embarazada? ¿Es un proyecto? ¿O quizás algo mucho más personal y planificado? Por eso en este vídeo vamos a desgranar esta confesión, analizar las posibles interpretaciones y, sobre todo, compartir con ustedes la emoción y el revuelo que ha generado. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y disfrutan de las noticias del mundo de las celebridades, el entretenimiento y las historias que nos hacen reflexionar, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Demet Özdemir y su sorprendente declaración sobre ser mamá en 3 años. Primero pongamos un poco de contexto. Demet Özdemir es una actriz turca que ha ganado una enorme popularidad internacional gracias a sus papeles en series de televisión de gran éxito, como Erkenci Kuş y Doğdu Une Kaderindir. Su carisma, talento y belleza la han convertido en un icono para muchos, y sus seguidores están siempre ansiosos por conocer cada detalle de su vida personal y profesional. La noticia saltó hace poco, y como suele suceder en estos casos, las redes sociales explotaron. La frase clave, que ha generado toda esta expectativa, es su declaración sobre el deseo y la planificación de convertirse en madre en un plazo de 3 años. Lo intrigante de esta confesión es que no se trata de un anuncio de embarazo inminente, sino de una meta, un plan a futuro. Esto abre un abanico de interpretaciones y, por supuesto, mucha curiosidad. ¿Qué podemos deducir de esta declaración? Por un lado, demuestra una faceta de Demet que quizás no conocíamos tan a fondo, una mujer con planes de futuro sólidos, que piensa en la maternidad como una etapa importante en su vida y que está dispuesta a prepararse para ella. No es solo un deseo pasajero, sino algo que ha meditado y para lo cual se ha puesto un plazo. Esto nos habla de madurez, de decisiones conscientes y de una visión de vida que va más allá de su exitosa carrera profesional. Podríamos pensar que al fijar un plazo de 3 años, está indicando que aún no está lista o que quiere enfocarse en otros proyectos profesionales antes de embarcarse en la aventura de la maternidad. Esto es perfectamente comprensible. Demet es una artista en pleno apogeo, y es natural que quiera seguir desarrollando su carrera, explorando nuevos personajes y conquistando nuevas metas en la actuación. Fijar este plazo podría ser una forma de equilibrar sus ambiciones profesionales con sus deseos personales. Otra interpretación podría ser que está en una etapa de su vida donde quiere sentar las bases para ser madre. Quizás esté trabajando en su estabilidad personal, en su relación de pareja, o en consolidar aspectos de su vida que considera fundamentales antes de dar este gran paso. El amor, la estabilidad emocional y un entorno seguro son ingredientes clave para criar a un hijo, y es posible que Demet esté dedicando este tiempo a construir esa base sólida. También es interesante considerar el aspecto de la planificación. 3 años es un tiempo considerable. Esto podría significar que está considerando tratamientos, o simplemente dándose el tiempo necesario para que su cuerpo y su vida estén en el momento ideal. En una era donde la información y las opciones para la planificación familiar son cada vez más accesibles, es plausible que Demet esté abordando su futura maternidad con una visión estratégica y bien informada. Además, es importante recordar que Demet Özdemir ha mantenido una relación sentimental con Ömer Aydın, con quien se especula que podría estar planeando formar una familia en el futuro. Si bien no han hecho anuncios oficiales sobre matrimonio o hijos, las declaraciones de Demet podrían ser un indicio de que su relación está avanzando y que ambos comparten esta visión de futuro. La maternidad es en gran medida una decisión compartida en pareja, y es probable que esta planificación esté siendo discutida y acordada con su pareja. La forma en que ella ha comunicado esta noticia también es digna de análisis. Al no ser un anuncio de embarazo, sino una confesión sobre un plan a futuro, Demet está manteniendo un cierto control sobre su narrativa personal. Está
compartiendo sus aspiraciones sin revelar detalles íntimos que aún no desea hacer públicos. Esto es un reflejo de la privacidad que muchas celebridades buscan proteger en un mundo donde la información personal se difunde a la velocidad de la luz. Pero, ¿qué es lo que realmente intriga a los fans? Creo que es esa mezcla de expectativa y misterio. Por un lado, hay una alegría genuina por saber que uno de sus ídolos está pensando en formar una familia, lo cual es una experiencia humana universal y emocionante. Por otro lado, la pregunta de cómo y cuándo exactamente dentro de esos 3 años, se queda flotando en el aire, alimentando las conversaciones y las especulaciones. Es posible que en los próximos meses o años veamos a Demet enfocándose en proyectos que le permitan tener esa flexibilidad necesaria para la maternidad. Quizás roles que no requieran viajes constantes o grabaciones intensivas, o incluso una pausa temporal en su carrera para dedicarse plenamente a esta etapa. Su inteligencia y pragmatismo sugieren que abordará este desafío con la misma dedicación que pone en su trabajo. Además, en el contexto cultural turco, la familia tiene un peso muy importante. Es probable que este deseo de ser madre esté profundamente arraigado en sus valores y en su visión de una vida plena. Y el hecho de que lo comparta con su público, aunque sea de forma indirecta, humaniza aún más a la estrella, la acerca a sus seguidores y genera un sentimiento de conexión aún mayor. Es fascinante observar cómo las celebridades, a través de sus palabras y acciones, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestros planes y nuestras aspiraciones. La confesión de Demet Özdemir nos recuerda que la vida no es solo una carrera profesional, sino también un camino de desarrollo personal, donde las metas y los sueños se entrelazan. En resumen, la sorprendente confesión de Demet Özdemir sobre su plan de ser mamá en 3 años nos revela a una mujer reflexiva, con una visión clara de su futuro y un deseo de formar una familia. No se trata de un anuncio de embarazo inminente, sino de una meta planificada, que probablemente esté alineada con su desarrollo personal y profesional, y posiblemente con su relación de pareja. Esta declaración ha generado un gran revuelo, alimentando la expectativa y la admiración de sus fans, quienes esperan con ilusión verla alcanzar esta nueva faceta en su vida. Y hasta aquí nuestro análisis de la impactante confesión de Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles interpretaciones y el significado detrás de su declaración. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. ¿Y ustedes qué opinan sobre la planificación de Demet? ¿Creen que hay algo más detrás de esta confesión? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir o simplemente les interesan las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.